Buenos días, el día de hoy vamos a tocar uno de los temas que es muy importante en el área neonatal. Me presento, soy el doctor Edgar Reynoso Arguete. Actualmente soy el encargado del servicio de neonatología que depende del servicio de pediatría. Como vamos a ir viendo en las diapositivas, quisiera ponernos un poquito en contexto a partir desde qué fecha empezó todo esto, que fue en 1985, cuando la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Corazón desarrollan este programa de entrenamiento para lo que sería la reanimación neonatal, que en inglés lo conocemos como Neonatal Resuscitation Program. Para ponernos un poquito en contexto, el hospital o el área de neonatología cuenta con diferentes áreas. El área de cuidados intensivos neonatales, nosotros tenemos 12 lugares, el área de terapia intermedia neonatal con 21 lugares, el área de crecimiento y desarrollo con 21 lugares, habitación conjunta, que es el área donde aquellas mamás que tuvieron un parto o cesárea sin complicaciones, se pasa al bebé con ellas, tiene 38 lugares, y el área de atención inmediata al recién nacido, que es la tococirugía. Nosotros tenemos en promedio 10 nacimientos diarios, es decir, como 300 nacimientos al mes, y de ese total nosotros tenemos un 24%, 23% de bebés prematuros, es decir, menores de 37 semanas, clasificados en extremadamente prematuros aquellos bebés menores de 1000 gramos. Nos vamos a basar, y como es en muy poco tiempo tratar de explicar lo que es la reanimación neonatal, que es un curso que lleva 2 o 3 días en darlo, traté de ponerles los puntos más importantes enfocados a unas cuestiones prácticas para que ustedes cuando vayan a su servicio social, ya sea que estén en una plaza A, B o C, sepan qué es lo que deben de realizar y lo más importante para de alguna forma disminuir la mortalidad de estos recién nacidos. La última edición acerca de la reanimación neonatal es la 8ª, pero ya se está trabajando la 9ª edición. Vamos a empezar con la lección 1, y de cada lección vamos a ir dando nada más los puntos más importantes. Es muy necesario que conozcan que solamente del 4 al 10% de los recién nacidos a término y pretérmino tardíos van a requerir ventilación con presión positiva. Esto es importante porque, a diferencia de los adultos, la mayoría de los recién nacidos mejoran con ventilación porque es más un problema de tipo pulmonar, que en los adultos es más un problema de tipo cardíaco del corazón. De estos 1000 recién nacidos, 1 a 3 van a meritar compresiones torácicas o medicamentos que se utilizan para la reanimación neonatal, que vamos a ir viendo posteriormente. La principal causa que un recién nacido requiera reanimación habitualmente va a ser un problema de tipo respiratorio. Entonces, todo está enfocado a una ventilación eficaz de los pulmones, que eso va a ayudar a que mejore nuestra frecuencia cardíaca en el recién nacido. Como ustedes ven, son dibujos tomados de Pediatips que se me hacen muy didácticos para poderlos explicar a ustedes. En esta diapositiva lo que vemos es la diferencia que existe entre la circulación fetal y la circulación transicional. ¿Cuáles son los puntos importantes aquí? Si ustedes comparan las dos imágenes, van a ver que del lado de la circulación fetal el pulmón está lleno de líquido, es decir, ese bebé todavía no nace y ya tiene líquido adentro del pulmón. Y ya cuando el bebé nace, pues ese pulmón se va vaciando el líquido y se va llenando de aire. Esto va a modificar esa circulación que hace que el conducto arterioso se cierre, principalmente en los niños de término. Existen algunas patologías en las cuales este conducto puede quedar permeable y generarnos complicaciones posteriores, que serían como los datos más importantes. Y en la parte inferior, donde ven ustedes las arterias umbilicales, vean cómo del lado de la circulación fetal se ven grandes y del lado de la circulación transicional ya se ven como colapsadas, y todo es generado por este cambio que sucede al momento del nacimiento. Eso sería recordar dentro de la fisiología. Acuérdense que los alvéolos van a estar llenos de líquido y que en el momento que se presenta la primera respiración del bebé, que tiene que ser entre 30 y 40 milímetros de mercurio, eso va a hacer que ese líquido se empiece a salir y que los capilares que pasan junto al alvéolo empiecen a expandirse para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Cualquier patología o cualquier situación que genere que ese líquido quede dentro del pulmón
y que se evite este intercambio gaseoso, se va a traducir en un incremento del patrón respiratorio en el recién nacido o una ausencia de la respiración del bebé. Es muy importante, ya que ustedes van a estar viendo en mujeres embarazadas de primer nivel, 4 preguntas que son básicas. En toda la medicina es muy importante la historia clínica y mucho más en estos casos para saber qué es lo que vamos a esperar una vez que el bebé nazca. Esas 4 preguntas va a ser: ¿cuál es la edad gestacional esperada? Puede suceder que lleguen mujeres embarazadas que no lleven control prenatal y que en ese momento ustedes le pregunten y ella pueda decir, con riesgo de equivocarse, que tiene un embarazo de 38, de 36, 34 en base a su fecha de última menstruación. Si llevó un control prenatal, ustedes deben de saber cuál es la edad gestacional que tiene. No es lo mismo atender un bebé de 38 o 39 semanas que un bebé de 28 o 30 semanas. Las características del líquido, en el caso de que hubiera una ruptura de membranas, que puede ser un líquido claro, que puede ser un líquido verde cuando hay presencia de meconio, o puede ser sangre cuando hay presencia de desprendimientos de placenta. ¿Qué factores de riesgo adicionales tiene la mamá? Es obesa, la mamá tiene diabetes, la mamá es hipertensa, padece alguna enfermedad como lupus, artritis, que todas estas patologías de alguna forma van a repercutir en el desarrollo del bebé. Dentro de las modificaciones que se han hecho a este programa de reanimación, una de esas es: antes se preguntaba el número de bebés, actualmente se cambió a cuál es el manejo del cordón umbilical. ¿A qué se refiere esto? El tiempo que se tarda en pinzar el cordón umbilical, que puede ir de 30 a 60 segundos, 3 minutos o 5 minutos, y eso ya va a depender de cada institución y de la experiencia que tenga el pediatra o neonatólogo con el ginecólogo. Siempre es muy importante que nosotros revisemos el equipo previo a la atención del recién nacido. Aquellos que van a Plaza C se van a dar cuenta que ustedes van a ser ginecólogos y van a ser pediatras al mismo tiempo, pero eso no implica que ustedes vayan a obviar la revisión del material para la reanimación del recién nacido. Entonces es muy importante que contemos un área en el cual, si están en un hospital, que la incubadora esté funcionando, que esté previamente calentada, que existan tomas de oxígeno y de aire y que funcionen adecuadamente y que tengan el equipo necesario para la reanimación del bebé. Bolsas, perillas, laringoscopio, hojas de laringoscopio, estetoscopio, todo eso lo deben de tener y lo deben de revisar que funcione adecuadamente. En el caso de que hubiera más gente, siempre debe de haber una gente capacitada en el programa de reanimación. Y si hay más de una, o hay 2, 3 o 4 gentes, el equipo se debe de poner en comunicación para que se vea que hay coordinación en cuanto a la realización de los procesos que se deben de llevar a cabo para la reanimación de este recién nacido. Cuando todos quieren ser jefes o todos quieren llevar la batuta en una reanimación, lo único que van a generar son obstrucciones unos a otros y va a retrasar el programa de reanimación, que va a repercutir en la morbilidad de este recién nacido. Como veíamos en la cuarta pregunta, lo que sería el pinzamiento tardío del cordón umbilical. ¿Cuáles son las ventajas de que nosotros hagamos este pinzamiento tardío? Que a final de cuentas lo viene a realizar el ginecobstetra. Es una disminución de la mortalidad. Vamos a disminuir las transfusiones que vayan a requerir estos bebés, el riesgo de hemorragias intraventriculares, enterocolitis necrosante, eso va a disminuir, pero va a incrementar nuestra tensión arterial y el volumen circulante en el recién nacido. También vamos a observar una disminución en la presencia de anemia y una mejoría en lo que es el neurodesarrollo. Se ha visto que la perfusión a nivel cerebral va a generar que esa corteza cerebral se perfunda más y que el niño empiece a tener actividades mucho más prontas en cuanto a sentarse antes, gatear antes, hacer movimientos que harían más tardíamente por el simple hecho de hacer un pinzamiento tardío. ¿Cuándo está contraindicado hacer el pinzamiento tardío del cordón? Cuando la mamá llega con una hemorragia evidente. Cuando hay un retardo en el crecimiento intrauterino, que esto lo van a saber si el ginecólogo les dice.
En el caso de que en la institución donde estén en el hospital, pues que se hayan hecho evaluaciones previas al nacimiento para medir el flujo sanguíneo y que esté disminuido a través de un Doppler, pues esa sería una contraindicación de hacer un pinzamiento. Aquel bebé que nace hipotónico, flácido, pálido, inmediatamente pues, se tiene que pinzar para que se empiece a hacer la reanimación inmediata. En embarazos gemelares existe todavía la discordancia entre saber si es conveniente o no hacerlo, tanto en el primer gemelo o en el segundo gemelo, en el caso de que sean teates, en esa secuencia. Hasta el momento no se sabe si lo hacen, ya sea el pinzamiento tardío o no lo hacen, no ha habido ninguna repercusión. ¿Qué efectos secundarios podemos tener si nosotros realizamos un pinzamiento tardío? Aumento del volumen circulante, que sería la policitemia, y esto va a generar aumento en la destrucción de los eritrocitos, que va a generar la presencia de ictericia o hiperbilirrubinemia, que serían los únicos datos. Como ustedes ven, tiene más beneficios que efectos adversos. Ahora, existe que lo ideal es que sea entre 30 y 60 segundos, y una vez que nace el bebé, debe de haber un enfermero que ustedes le digan que empiece a contar o que tome el tiempo y que les diga, ya pasó un minuto, para que usted en ese momento, el ginecólogo, pince el cordón, si es que lo van a hacer a 1 minuto 60 segundos. Si lo van a hacer a 3 serían 180, y algunos lo dejan hasta que deja de latir. El que lo dejen más tiempo no hace que tenga mejores efectos. Lo que ha estudiado nada más es esto, es lo que se ha encontrado, que es lo que les estamos presentando. Es muy importante, una vez que nos van a pasar el bebé, que nos hagamos 3 preguntas. Estas preguntas son la clave para saber si reanimamos o no reanimamos al bebé. ¿Es un niño de término? ¿Tiene buen tono muscular? El tono muscular lo van a evaluar en cuanto a los movimientos de las extremidades, de los brazos y de la cabeza, y en el momento que lo están estimulando el bebé respira o llora, que sería la tercera pregunta. Si el bebé es de término, tiene buen tono muscular y respira o llora, entonces todos los pasos iniciales de la reanimación se hacen junto con la mamá. En la situación en que no cumpla estos 3 puntos, se tiene que tomar al bebé y colocarlo en una incubadora para iniciar todo el programa o todo el proceso de reanimación neonatal. Una vez que ya tenemos al bebé en una incubadora previamente calentada, con los campos previamente calentados para evitar las pérdidas de calor del recién nacido, lo que vamos a hacer es aspirar al bebé. Siempre el que reanima tiene que tener la cabeza del bebé hacia él. De esa forma puede visualizar perfectamente si se mueve el tórax, la coloración y los movimientos de las extremidades. Inicialmente vamos a empezar aspirando la boca. Cuando ustedes aspiren la boca con la perilla, es muy importante que no la dirijan hacia la parte de atrás. Hay que girar la cabeza un poco para que se aspire directamente en los carrillos. Si ustedes lo hacen directamente en la parte media de la lengua, lo que van a generar es un fenómeno vagal que se va a traducir en disminución de la tensión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, y el bebé puede vomitar. Si usamos un catéter de succión, como algunas veces, que es colocar una sonda, la presión a la que se debe de hacer es de 80 a 100 milímetros de mercurio, que a veces es difícil lograr medir eso para tener un manómetro y hacerlo. ¿Cuándo está indicado hacerlo? Cuando hay una apnea o una respiración entrecortada. Recordemos que apnea, por definición, es el cese de la respiración por más de 20 segundos, acompañado de disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial y modificaciones en la coloración. Que haya un tono muscular pobre. Esto quiere decir que el bebé no usa todos esos músculos accesorios para llevar a cabo una buena respiración. Que haya una cantidad importante de secreciones tanto en la nariz como en la boca, que va a generar un proceso obstructivo y que va a evitar que este bebé pueda respirar. En aquellos bebés que tienen salida de meconio o sangre, también aspirarlo. En las siguientes diapositivas vamos a ver las modificaciones que se han hecho con respecto a aquel niño que tiene aspiración de meconio. Y siempre se tiene que aspirar antes de que iniciemos una ventilación con presión positiva con bolsa o máscara, o la utilización de una presión positiva continua de la vía aérea, que es el CPAP. Si nosotros decidimos dar ventilación con presión positiva porque ese bebé no responde a las maniobras iniciales,
Lo ideal es, existen mascarillas para bebés prematuros y mascarillas para niños de términos. Hay unas que son anatómicas, que tienen la forma de la punta de la nariz, y otras que son redonditas. Aquí es muy importante que haya un sello hermético de la mascarilla para evitar que haya fuga de aire, que esa es una de las causas que puede generar que demos una ventilación inadecuada. La técnica, como ustedes ven en la figura, puede ser de una o dos manos. Con una detienen la mascarilla y con la otra le dan presión a la bolsa o máscara. Se inicia con una presión inspiratoria pica de 20 a 25 centímetros de agua. Todas las bolsas, como vamos a ver posteriormente, traen una válvula liberadora de presión, porque muchas veces nos ponemos nerviosos cuando estamos reanimando al bebé y damos muy fuerte, digamos, la ventilación. Entonces, si dan muy fuerte y tiene esa válvula, libera esa presión y evita que nosotros podamos generarle una lesión al pulmón al bebé, que se conoce como neumotórax. El ritmo o la frecuencia que se tiene que dar son de 40 a 60 veces por minuto, y el ritmo es como viene ahí: ventila 2, 3, ventila 2, 3. Se oye así como muy chistoso, pero lo tienen que hacer. Ventila 2, 3, ventila 2, 3, y eso les va a dar un ritmo más o menos de 60 ciclos por segundo. Las indicaciones es: si después de un minuto de haber iniciado los pasos iniciales, el bebé presenta apnea, lo que habíamos comentado, tiene frecuencias cardíacas menores de 100 y no se consigue una saturación de oxígeno mayor al 60%. Pero ahorita vamos a ir viendo cómo al minuto, a los 2, a los 3, a los 4 y a los 5, posterior al nacimiento, se van modificando esas saturaciones para que hasta los 10 es cuando se alcanza saturaciones entre el 90 y el 100%. Recordemos que dentro del programa de reanimación, el Apgar, que se utilizaba anteriormente para hacer el proceso y evaluar al recién nacido, tiene como desventaja para tomar medidas iniciales que pase un minuto. Si ustedes se dan cuenta, con este programa, antes de los 20 segundos nosotros ya podemos empezar a tomar pasos para reanimar al bebé, y esto ha observado una disminución en la morbimortalidad y disminución en la incidencia de asfixia perinatal con el simple hecho de este programa. Aquí ustedes ven lo que sería el equipo que se utiliza para reanimar al recién nacido, que sería la bolsa autoinflable. Lo que les comentaba, ahí viene la válvula deliberadora de presión, que cuando nosotros le damos más de 30 se libera. Es decir, yo le puedo dar muy fuerte a la bolsa y me va a dar 40, pero en realidad le estoy dando menos de 40 porque tiene esa válvula abierta. Es muy importante que vean que esté funcionando, porque si no está funcionando y usan ustedes la bolsa y le dan presión muy alta, pues le van a dar presiones de 40 o 50. Está conformada por todo esto. Aquí lo que tienen que ver es que tiene una mascarilla y tiene un reservorio de oxígeno. Las bolsas autoinflables, los reservorios de oxígeno pueden ser de dos tipos, como la que ven ahí, que es una bolsa, y existen otras que son como un tubo corrugado. ¿Cuáles son las ventajas? Que es fácil de usar, que es rápido de armar y no requiere gas comprimido para funcionar, y puede dar presión positiva al final de la aspiración. Y las desventajas, que es más difícil de detectar si no hay un sello hermético a través de la mascarilla, que es difícil controlar el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio es el tiempo necesario para lograr la apertura de los alvéolos. No puede dar oxígeno a flujo libre a menos que tenga reservorio abierto. Es decir, donde dice reservorio, ustedes se fijan, en esta imagen es como una bolsa. El reservorio abierto es aquel tubo corrugado que lo pueden voltear y lo pueden administrar, y es una forma de administrar oxígeno. Lo que ha venido incrementando su uso es el reanimador con pies en T. El problema de este equipo es que es caro y que requiere para su uso que haya administración de gas, como ustedes ven ahí. Pero es el ideal porque podemos nosotros regular la presión, genera menos cansancio. Es decir, no es lo mismo estar ventilando con la mano a que ustedes le pongan el aparato y solito va a estar ciclando. Se puede aumentar el tiempo inspiratorio. Los tiempos inspiratorios van de punto 3, punto 4, punto 5. Con punto 3 nosotros logramos la apertura del más del 90% de los alvéolos a través de algo que conocemos que es la constante de tiempo, que es el tiempo necesario para lograr la apertura del alvéolo. Y vean todo lo que contiene, pero obviamente esto nosotros lo vemos más de utilizar en los hospitales que en las áreas de contacto
de primer nivel. Y existe el otro, que es el que usan los anestesiólogos cuando se les proporciona anestesia a algún paciente. Y vean la diferencia con el anterior. Este tiene una bolsa atrás que se tiene que llenar para que nosotros podamos comprimir y que pase el aire a través de eso y que llegue al bebé. Esto casi nosotros no lo usamos, utilizamos más el primero, que es mucho de mayor accesibilidad, y el segundo sería el ideal que hubiese en todos los hospitales. Ahora, si nosotros ya empezamos a dar una reanimación con ventilación con presión positiva, se han hecho mnemotecnias. Ustedes saben que las mnemotecnias se utilizan para que podamos recordar con mayor facilidad los pasos a seguir. Y ya está la de Mr. Sopa. Entonces el dibujo, ahí nada más faltó que le pusieran la marca de Maruchan, pero pues bueno, no. La M se refiere a la máscara, es decir, primero tengo que determinar si es una máscara anatómica, aquella que tiene como la puntita para que se vaya hacia la nariz, o es nada más redondita y que selle perfectamente, y con la mano nosotros tenemos que sellar. En el caso de que nosotros veamos que estamos administrando una ventilación inadecuada, reposicionar la vía aérea quiere decir en acomodar nuevamente al bebé. Acuérdense que la vía aérea en los recién nacidos va a depender de la longitud del cuello. Entre más corto es el cuello, esa vía aérea es más corta, y las posiciones, ya sea de flexión o extensión, van a modificar esa vía aérea y van a generar obstrucción. Eso se refiere a reposicionar la vía aérea. Tienen que leer el libro de reanimación, donde dice que pueden poner un campo abajo de los hombros para que extienda ligeramente el cuello, y entonces evitemos nosotros esa obstrucción de la vía aérea. Si no aspiramos adecuadamente la boca o la nariz, esas secreciones que se quedaron ahí pueden estar generando obstrucción y hacer que esta ventilación no sea efectiva. Entonces hay que volver a aspirar a ese recién nacido, inicialmente la boca, como habíamos comentado, y posteriormente la nariz. Y por último, es ¿cómo se llama? Aumentar la presión, es decir, nosotros estamos utilizando una bolsa y máscara, y tenemos que dar mayor presión para lograr una expacción de ese tórax y alternar la vía aérea. La segunda evaluación se tiene que hacer 30 segundos después de que iniciemos la ventilación con presión positiva, y lo que tenemos que evaluar, por eso es importante la posición en la que colocan al bebé y en la que ustedes se ponen, para ver si se mueve o no se mueve ese tórax. ¿Qué podemos encontrar? Que nuestra frecuencia cardíaca sea mayor de 100 por minuto, entonces debemos de continuar con nuestra ventilación con presión positiva hasta tener un esfuerzo respiratorio espontáneo. ¿A qué se refiere esto? A que el bebé empiece a respirar por sí solo. Entonces, cada 30 segundos que nosotros demos, tenemos que quitar la bolsa y máscara y evaluar si ese bebé está respirando por sí mismo. Si notamos que la frecuencia cardíaca está entre 60 y 99 por minuto, tenemos que reevaluar la ventilación haciendo lo que dice Mr. Soap, todos los pasos correctivos. Si tenemos una frecuencia cardíaca menor de 60, tenemos que reevaluar nuevamente la ventilación, hacer los pasos correctivos, buscar una vía aérea alterna, que sería intubar al paciente, y valorar en bebés que tienen frecuencias menores de 60 por minuto, iniciar el masaje cardíaco, que serían las compresiones torácicas. Se recomienda que usemos un oxímetro de pulso, y de esos hay muchos tipos. Aquí depende del que ustedes tengan o al que tengan acceso. En la cuadro amarillo que ven ustedes abajo, ahí viene que esta es para mí, yo creo que la parte más importante, la saturación objetiva. Al minuto, hagan lo que hagan, el bebé va a tener 65% de saturación como máximo. A los 2 minutos 70, a los 3 minutos 75, a los 4 minutos 80, a los 5 minutos 85, y fíjense cómo que hasta los 10 minutos el bebé alcanza el 95%. Es un error en la reanimación tratar de alcanzar saturaciones arriba del 90% en los primeros 9 minutos de vida del bebé, porque no lo van a lograr, hagan lo que hagan. Entonces esto es bien importante, porque muchas veces tenemos el saturómetro y desconocemos esto, y dicen es que el bebé tiene 65, tiene 70%, pero apenas llevan 1 minuto, 2 minutos, y empiezan a ventilarlos más, a abrirle más
Los litros de oxígeno, no. Por eso es muy importante que se aprendan esto. El minuto, 65% como máximo. A los 2 minutos, 70%. A los 3 minutos, 75%. A los 4 minutos, 80%. Y a los 5 minutos, 85%. Y logramos arriba del 90% después de los 10 minutos. ¿Cómo usamos el oxígeno? 10 litros por minuto, el FiO2 al 30%. Y las compresiones torácicas, cuando se inician y decidamos, siempre tiene que estar el oxígeno al 100%. Esto es bien importante. Si no, de nada sirve todo el masaje cardíaco que estemos realizando, porque el oxígeno no está aportando la cantidad necesaria para que se distribuya en todo el organismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar que una ventilación con presión positiva está siendo efectiva? Básicamente, como habíamos comentado desde un inicio, el simple hecho de ventilar al recién nacido va a generar que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Cada cuánto? Cada 30 segundos. ¿Cómo se hace la primera evaluación? Después de 15 segundos de ventilación con presión positiva, evaluamos si la frecuencia cardíaca. Aquí, si tenemos a otra persona que nos esté ayudando, se pone el estetoscopio en el tórax del bebé, en el lado donde está el corazón, y con el dedo va marcando el ritmo cardíaco o se los puede ir diciendo. Si vemos que esa frecuencia no aumenta, como habíamos visto en la diapositiva anterior, en la previa, pues hay que seguirlo ventilando. Si no incrementa y el pecho sí se mueve, continuamos ventilando y esperamos otros 15 segundos para hacer otra evaluación. Si no respira y el pecho no se mueve, hacemos los pasos correctivos, que es el de Mr. Sopa. Corregimos todo y si sigue sin ventilar, sin moverse ese tórax y la frecuencia cardíaca baja a menos de 60, debemos de iniciar el masaje cardíaco. En aquellos bebés que ya tenemos más de 2 minutos dando maniobras de reanimación, es importante la colocación de una sonda orogástrica. La sonda orogástrica nos va a ayudar a disminuir la cantidad de aire que hay en el estómago, el cual se puede distender, comprime hacia arriba lo que sería el diafragma y va a disminuir la capacidad del pulmón para expandirse. De igual manera, el poner la sonda orogástrica va a hacer que descomprimamos ese aire que está entrando al estómago y que no se vaya a los intestinos o que vaya a regurgitar el bebé. Se tiene que dejar abierta para que libere el gas que entra al estómago y que de ese modo no interfiera con la ventilación. Aquí viene en el esquema, yo creo que es muy fácil, del puente nasal se toma hacia lo que sería el trago del oído y de ahí hacia el apéndice gifoides. Se tiene que hacer una marca con una cinta o si tienen algún plumón para saber cuánto es lo que lo van a introducir y se tiene que dejar fija y abierta para hacer todas estas ventajas que tiene el que la tengan abierta. Ahora, si tenemos un bebé que tiene líquido amniótico meconio, recordemos que el meconio es una sustancia que se empieza a producir a partir de la semana 12 de gestación y en los primeros cursos que se dieron se decía que se tenía que intubar al bebé y hacer una laringoscopía y aspirar. Actualmente ya no se recomienda la intubación de rutina para la succión traqueal, porque se ha visto que si gente lo hacía que no tuviese experiencia, tenía más efectos secundarios que efectos benéficos. Entonces, en la nueva modificación es, si el recién nacido está vigoroso, se deben de hacer todos los pasos iniciales con la madre, que era lo que habíamos visto al principio. Eliminar las secreciones de boca y nariz con la perilla que utilizan habitualmente. Si el bebé no está vigoroso, ¿a qué se refiere esto? Aquel bebé que no respira, entonces hacemos los pasos iniciales en la cuna de calor radiante. Eliminamos las secreciones de la boca y nariz con la perilla y después de los vasos no responden, iniciamos la ventilación con presión positiva. Solamente que existiese alguien con experiencia en la reanimación y todo, puede hacer una laringoscopia y aspirar. El manual no lo marca así, pero si hay una persona que esté capacitada y que esté experimentada y que haya hecho muchas reanimaciones y que tenga la habilidad de hacer esto, lo puede realizar y entonces saca el meconio que está por afuera de las cuerdas vocales y de esa forma evitamos que al dar la ventilación con presión positiva se impacte. Ahora,
¿Cuándo nosotros vamos a decidir intubar a ese bebé? Las indicaciones son muy claras. Todo esto es como un resumen y nada más traté de poner los puntos más importantes, porque cada lección es como una hora. Entonces aquí es como darle los puntos claves para que ustedes, cuando estén frente a un bebé y lo estén reanimando, sepan qué hacer. Entonces la indicación de poner un tubo endotraqueal sería una ventilación con presión positiva con máscara, en donde no hay una mejoría. Aquella que dura más de 2, ya llevamos 3, ya llevamos 4 minutos y ya empezamos con compresiones torácicas. Siempre que iniciamos a dar masaje cardíaco, el bebé tiene que estar intubado. Y de esa forma nosotros vamos a asegurar que vamos a distribuir ese oxígeno a todo el organismo. Si nosotros tenemos un diagnóstico prenatal de una hernia diafragmática donde hay un defecto en uno de los diafragmas con protrusión de las asas intestinales hacia arriba y haciendo que ese pulmón se colapse, pues obviamente el bebé nace y inmediatamente lo tienen que intubar. La administración de surfactante, que es un agente tensioactivo que nos favorece la distensibilidad y disminuye la resistencia del pulmón, actualmente ya existen varias técnicas. Una puede ser con tubo endotraqueal, se pasa el surfactante, se retira y se le pone CPAP, y hay unas nuevas que han salido con la colocación de la sonda orogástrica, y a través de la sonda orogástrica se pasa el surfactante, que es menos invasiva, que es una ventilación no invasiva. O cuando se quiere hacer una succión directa de la tráquea, como por ejemplo en aquellos bebés que tienen un desprendimiento de placenta a la mamá y que el bebé nace y tragó sangre, y lo que necesitamos es sacar esa sangre porque es irritativa en la vía respiratoria. De acuerdo al peso del bebé, se han hecho estudios y se ha determinado qué diámetro de tubo deben de utilizar. Entonces, bebés menores de 1000 gramos, que habitualmente son bebés menores de 28 semanas, debemos de utilizar un diámetro del tubo de 2.5. Aquí es importante que ustedes tengan a la mano tubos del 2.5, del 3, 3.5 y 4, porque ustedes no saben cuál es el que van a utilizar en aquellas mujeres embarazadas que lleguen sin control prenatal. Regresando a esto, aquellos bebés que pesan entre 1 kilo y 2 kilos, que más o menos oscila entre 28 y 34 semanas, debemos usar tubos de 3 milímetros. Y todos aquellos bebés mayores de 2 kilos, que casi siempre son bebés mayores de 34 semanas, podemos utilizar tubos con diámetros de 3.5. En la reanimación de los recién nacidos, yo les recomiendo que siempre usen hojas rectas en las hojas del laringoscopio. Hay quien llega a usar curvas, pero se recomienda más las hojas rectas y que siempre tengan 0 y doble 0. Esto se refiere a que el doble 0 es a los bebés muy chiquititos, aquellos bebés que pueden pesar 400, 500, 600 gramos, y los pretérminos mayores de 1400 gramos, y el niño de término una hoja de laringoscopio del 1. Pero con que ustedes tengan del 0 pueden intubar un niño de término. Una de doble 0, bebés muy muy pequeños, pero si tienen la habilidad, con una hoja del 0 pueden intubar bebés muy pequeños. Siempre que nosotros vamos a intubar, pues nos ponemos nerviosos, ¿no? Y el ponernos nerviosos hace que tomemos o hagamos acciones inadecuadas. En la parte de abajo del lado izquierdo van ustedes a ver los puntos que tenemos que ver. La lengua, que está en la parte superior, la glotis, que es esa B que ustedes ven, el esófago, que está más hacia abajo, y las cuerdas vocales, que es como una B. Se recomienda, pero esto ya es conforme ustedes vayan adquiriendo habilidad, introducir toda la hoja del laringoscopio y irla retirando paulatinamente. Nunca hacer maniobras de palanca, porque eso va a lastimar y va a lesionar y no van a ver. Tiene que ser recto. En el momento que ustedes van retirando la hoja del laringoscopio, la lengua se retrae y va a aparecer la epiglotis. Cuando ustedes ven la epiglotis y le jalan un poquito más, aparecen las cuerdas vocales. Una vez que aparecen las cuerdas vocales, ustedes deben de tomar su tubo para intubar, nunca hacia la parte del medio, sino por la parte de la comisura, para que de esa forma ustedes no obstruyan la visión al momento que van a hacer la intubación. Cuando se va a hacer la intubación se recomienda que sea en una forma delicada, o sea que la introduce y al llegar a las cuerdas vocales nada más lo empujan un poquito y ya, es todo lo que tienen que hacer. ¿Cómo saber qué cantidad es lo que deben de introducir?
Aquellos que estén familiarizados con las cánulas endotraqueales tienen marcas, pero si no, ahí viene cuánto introducir el tubo, medir la distancia en centímetros del tabique nasal al trago de la oreja y le suman 1, que es más o menos la cantidad que debe de introducir. Una vez que ustedes introducen la cánula endotraqueal, tienen que empezar a ventilar al recién nacido. Y el que los está ayudando, y si no tienen quien los ayude, ustedes se tienen que colocar el estetoscopio y escuchar que ventile de los dos lados. Si yo, por desesperación, por nervios o por lo que ustedes quieran, introduzco mucho esa cánula endotraqueal, se va a ir hacia el lado derecho por la forma anatómica que tiene la tráquea y los bronquios principales. Entonces lo que tengo que hacer es ir retirando poco a poco esa cánula endotraqueal hasta que yo vea que ventilen ambos semitórax, y ahí ya lo voy a fijar. Ahí se pueden hacer, decirle a la enfermera que está con ustedes que les ayude a fijar la cánula endotraqueal. Si ese bebé sigue en deterioro, que esperemos que no tenga muchos casos de estos, y vamos a empezar lo que sería la masaje cardíaco, las compresiones torácicas, entonces nosotros tenemos que buscar cómo se debe de hacer. Acuérdense que lo que son las costillas y el cuerpo del bebé es muy lábil, y si nosotros hacemos mucha fuerza podemos fracturar el esternón, fracturar las costillas o hasta producir una perforación del pulmón al hacer demasiada fuerza. Se recomienda que se haga, como ustedes ven aquí, la técnica de los 2 pulgares. Con las palmas de las manos toman la parte posterior del recién nacido, que sería su espalda, y con los dedos gorditos, esos van con los dedos pulgares, los tienen que colocar alrededor de las tetillas, como viene ahí, siguiendo la línea de los pezones, y hacer una presión. El ritmo tiene que ser 1 y 2 y 3 y ventila. Y ahí viene la explicación del ritmo. En cada número se comprime el pecho. O sea, es 1. Y en la I, sueltan. Comprimen, es 2. Sueltan, es I. 3, comprimen, suelta, es I. Y ventila. Y vuelven a repetir. Siempre tiene que haber una coordinación entre la ventilación y el masaje cardíaco. Entonces, la frecuencia de masaje cardíaco son 90 compresiones por minuto. Y en la respiración son de 40 a 60. Haciendo esto, ustedes logran hacer 90 compresiones y dar 60 ventilaciones. Es muy importante que cuando nosotros estemos haciendo esto, como habíamos visto en la ventilación con presión positiva, cada 15 o cada 30 segundos, la gente que nos esté ayudando nos diga cuánto tiene de frecuencia cardíaca. Porque si la frecuencia cardíaca, a pesar de que ya hicimos ventilación con presión positiva, ya hicimos masaje cardíaco y no mejora, entonces tendremos que pasar al siguiente paso, que sería la administración de medicamentos. Es raro llegar a esta parte, muy raro. Casi siempre los bebés se mejoran mucho, a un 80% diría yo, con la ventilación, y el restante ya sería con masaje y medicamentos. La frecuencia cardíaca sigue siendo menor de 60, entonces después de haber dado 2 ciclos de ventilación con presión positiva, entonces sí debemos de pensar en utilizar adrenalina. Aquí vienen las concentraciones y todo. No me voy a meter mucho en esto porque hay una modificación que se hizo al manual, al final, que es la que les voy a comentar. Sí es muy importante que ustedes diluyan la adrenalina. Casi todas las ampolletas vienen de 1 mililitro. Entonces la deben de diluir con 9 mililitros de solución o de agua bidestilada para que les dé 10. Y en base a eso ustedes van a administrar al bebé. Es muy importante que etiqueten las jeringas para que no haya confusiones en la administración de los medicamentos. Existe otra en aquellos bebés que ya es mucho más raro, que son los expansores de volumen, aquellos bebés que nacen chocados, ya sea por pérdida de volumen o por alguna otra situación. Que esto, pues bueno, casi siempre se hace esto en aquellos bebés que tienen muchos riesgos previos al nacimiento y que ya conocemos, y se utiliza más en las áreas hospitalarias de segundo y de tercer nivel. Ahora, cuando nosotros vamos a recibir un bebé prematuro, es muy importante que, aparte de todo el equipo que ya saben que deben de tener, tengan una bolsa de polietileno.
Las bolsas de polietileno son las bolsas de plástico comunes que le pueden cortar de un lado para que el bebé prematuro, es aquellos bebés menores de 1000 gramos, que se metan sin que lo sequen. Esto es bien importante. No lo deben de secar para que ese líquido que está pegado al cuerpo nos va a servir para evaporar y va a hacer que en esa bolsa se mantenga la temperatura. Tener un colchón térmico pues es difícil, ¿no? Porque hay diferentes tipos de colchones en los que uno puede ir regulando la temperatura, pero si están en un área hospitalaria se recomienda que en aquellos menores de 32 semanas siempre exista un colchón térmico. Debemos de tener un mezclador de oxígeno y un oxímetro de tamaño adecuado. Como ustedes ven, el querer atender un bebé prematuro pues requiere cada vez más cosas. Entonces, si ustedes están en áreas donde no tenga eso, yo les sugiero que mejor refieran aquellos embarazos a áreas hospitalarias para que ahí se haga la resolución del evento obstétrico. Tenemos que tener un monitor, un dispositivo de reanimación, que era lo que habíamos visto de bolsa autoinflable, bolsa de anestesia y la piacente, que es la ideal. Las máscaras de diferentes tamaños para prematuros muy extremos o prematuros no tan chiquitos, hojas de laringoscopio del 0 y doble 0, tubos endotraqueales de diámetros pequeños, que es de 2.5 y de 3, la utilización de agente tensioactivo, el surfactante, porque todos esos niños al nacer antes de tiempo, es decir, la calidad del surfactante en aquellos niños mayores de 38 semanas es la que va a favorecer que ese pulmón se pueda expandir. Si un niño nace antes de ese tiempo, ese pulmón va a tener alteraciones para expandirse y va a requerir la administración del surfactante, que es lo que va a favorecer que ese alveolo se pueda distender y al distender se oxigene y se logre a cabo el intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Debemos de tener una incubadora de traslado para llevarlo a las áreas, principalmente en un área de cuidados intensivos neonatales. Es muy importante cuando nosotros estamos reanimando a un bebé, cómo podemos disminuir esa morbilidad que tiene. Manipular al bebé con delicadeza. A veces tomamos al bebé que le vamos a colocar la bolsa y más, que ya hacemos tanta presión que le generamos equimosis en la cara. O lo queremos canalizar y le dejamos equimosis en los brazos. O ponemos un catéter umbilical y desgarramos todos los vasos, porque lo hacemos sin medir nuestras fuerzas. Es muy importante también cuando ya se colocaron vías para administrar medicamentos, no infundir líquidos intravenosos rápidamente. En aquellos bebés prematuros se ha visto que al infundir soluciones rápidamente, modificamos el flujo sanguíneo cerebral y eso incrementa la ruptura de los vasos, que nos puede generar una hemorragia intraventricular. No colocar las piernas del bebé a una altura superior a la de la cabeza, porque eso va a hacer que el retorno venoso, es decir, la sangre que tiene de las piernas, vaya más hacia abajo y eso nos va a generar alteraciones en la perfusión. Si no contamos con un equipo adecuado, no debemos usar ventilación con presión positiva en exceso, porque no estamos midiendo la presión con la que estamos reanimando al bebé. Debemos de ajustar la ventilación y la concentración de oxígeno. Obviamente esto ya es en nivel hospitalario, nivel 2 o nivel 3, donde contamos con oxímetros de pulso y podemos hacerle una gasometría a este bebé. ¿Qué cambios son los que se han hecho en la última edición? Las 4 preguntas previas al nacimiento, la edad gestacional que esperamos, las características del líquido amniótico, los factores de riesgo. Antes se preguntaba el número de bebés esperados y se cambió a todo lo que es el manejo de cordón umbilical que vimos anteriormente. El orden de los pasos iniciales. Como ven ahí, primero calentamos, es decir, lo ponemos en un área donde tengamos previamente calentado, que es la incubadora. Secamos al bebé desde el momento que nos los están pasando y se está estimulando, y después aspiramos secreciones si es necesario. Antes era calentar, posicionar, es decir, poner la cabeza hacia atrás, levantar un poquito los ojos para rectificar la vía aérea, aspirar secreciones, secar y estimular. Son estas modificaciones que se han hecho. Y las mnemotecnias, si no hay mejoría con las compresiones torácicas y la ventilación, si ustedes se fijan en las letras que están marcadas con morado, es la palabra cardio, que
que es chest movement, que es la expansión del tórax en cada respiración. Vía aérea asegurada, que es airway rate, que es el número de compresiones y ventilaciones que nosotros damos. La profundidad del tórax con cada compresión que nosotros hacemos. El oxígeno que estamos administrando, que debe de ser al 100%. Esto es bien importante. Todo niño que está recibiendo masaje cardíaco o compresiones torácicas debe de tener el oxígeno al 100% y verificar que esté conectado. A veces el niño no mejora y el hecho era que estaba desconectado el tubito. Dentro de los cambios que ha habido son las dosis de adrenalina, pero les digo, esto es ya más a cuestiones en áreas de segundo y de tercer nivel, donde se puede poner intravenosa o intraósea. Endotraqueal se ha disminuido mucho por los efectos secundarios que tiene y recomendamos más ya sea intravenosa o intraósea. Obviamente todos los programas tienen modificaciones que van siendo periódicamente. La última que se hizo, esta es del 12 de diciembre del 2023, donde el doctor Lee señala que la ventilación con presión positiva eficaz es prioritaria en los recién nacidos que necesitan apoyo tras el nacimiento. Entonces regresamos al principio. La mayoría o más del 80% de los bebés va a mejorar con ventilación con presión positiva, siguiendo todos los pasos que vimos previamente. En la actualización del 2020 proporcionaba algunos detalles sobre los dispositivos que deben utilizarse, pero actualmente se ha visto que la pieza en T es la que mejora y la que da más beneficios, tanto que la bolsa inflable que la bolsa de anestesia. De igual manera, se hizo algo muy importante con respecto a lo que es el pinzamiento. Pinzamiento quiere decir que yo pinzo, y ordeñamiento quiere decir que yo exprimo el cordón hacia el bebé. Entonces, había gente que decía que en aquellos bebés no vigorosos entre 35 y 42 semanas se podía ordeñar el cordón y no esperarse 30 segundos para pinzarlo. Entonces, un niño que nace mal, que nace hipotónico, flácido, y en vez de que lo pince inmediatamente y lo pase, lo ordeño y lo paso. De esto todavía requiere todavía un poquito más de estudios. Y aquí vienen algunas recomendaciones sobre eso. Para los recién nacidos a término y prematuros tardía, es decir, mayores de 34 semanas de gestación, y los recién nacidos menores de 34 semanas de gestación que no requieren reanimación, el pinzamiento tardío del cordón, es decir, más de 30 segundos, puede ayudarnos en comparación con el pinzamiento inmediato. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un bebé que nace en las mejores condiciones, me puedo esperar 30 segundos para pinzarle y no pinzarlo inmediatamente. Aquellos recién nacidos a término y prematuros tardíos mayores de 34 o iguales a 34 semanas de edad gestacional que no requieren reanimación, aquí entra la pregunta. No se sabe si el ordeño del cordón intacto es beneficioso en comparación con el pinzamiento tardío del cordón. Entonces aquí tenemos que esperar a que salgan nuevos estudios y que evalúen qué tanto volumen es el que pasan al ordeñar y qué tanto volumen es el que se pasa cuando uno tarda en pinzar el cordón. En aquellos recién nacidos prematuros entre 28 y 34 semanas de gestación que no requieren y en los que no puede realizarse el pinzamiento retardado, puede ser adecuado el ordeño del cordón intacto. Es decir, si nosotros queremos esperarnos un poquito más, podemos ahí que el bebé nace y exprimir el cordón directamente al bebé. Y para aquellos recién nacidos a términos no vigorosos, es decir, que no respiran, y prematuros tardíos, entre 35 y 42, el ordeño del cordón intacto puede ser adecuado en comparación con el pinzamiento inmediato del cordón. Es decir, el niño nace no vigoroso y es un niño de término, en vez de que yo lo pince, lo ordeño y lo pinzo y ya se lo paso al pediatra. Para aquellos recién nacidos prematuros de 28 semanas de gestación, no se recomienda el ordeño del cordón umbilical, porque esto se ha visto que incrementa el riesgo de hemorragias intraventriculares. Esto es bien importante. Bebés menores de 28 semanas no hay que ordeñarlos. Para los recién nacidos a términos no vigorosos y prematuros tardíos entre 35 y 42, el ordeño del cordón intacto puede ser adecuado en comparación con el pinzamiento inmediato del cordón. Es un niño de término que no respira y un prematuro tardío también que no respire, podemos ordeñar y pinzar.
que sería dentro de las nuevas recomendaciones que han hecho. Ahora, los lineamientos también destacan las siguientes lagunas de conocimiento que requieren más investigación. Un manejo óptimo del cordón, como ustedes vieron en lo que les comentaba previamente, existen muchas dudas en si se ordeña o se pinza y en qué tiempo, si es un niño de término, si es vigoroso o no vigoroso, si es tardío, prematuro o tardío, es un prematuro menor de 28 semanas. Aquellos estudios que han hecho en resultados a largo plazo, como la anemia durante la lactancia y los desarrollos neurológicos, sí ha visto que se mejora, pero todavía falta mucho más estudios que se hagan. Se debe de hacer un estudio en cada unidad hospitalera de la relación costo-efectividad de un reanimador con pieza en T. Es decir, si el reanimador cuenta con el elemento necesario de la pieza en T, con todo lo que requiere, en vez de una bolsa autoinflable o una bolsa de anestesia, es mucho mejor. Obviamente se requiere mayor equipo para hacer esto, ¿no? El efecto de una bolsa autoinflable con válvula de presión positiva al final de la expiración sobre los resultados de recién nacidos prematuros. Bueno, todo esto es básicamente todo lo que han sacado, el uso de cánulas supraglóticas y mascarillas faciales para poder hacer una mejor reanimación. Todo lo que son las cánulas y las mascarillas faciales son más caras y son de muy poco acceso al primer nivel de atención. Entonces, a veces eso como que no es muy importante, sino primero tenemos que saber qué es lo que tenemos para saber qué es con lo que contamos para poder hacer una buena reanimación. En el 2023, la revista Circulation sacó este artículo, que ahí viene la referencia, de las nuevas modificaciones enfocadas a la reanimación neonatal. De igual manera, la Academia Americana de Pediatría, en combinación con la Academia de Corazón en Estados Unidos, en noviembre del 2023, hace lo mismo, pero todos son enfocados a lo que ya habíamos comentado previamente. Como ustedes ven, esto es como un repaso muy rápido de lo que sería la reanimación. Yo con lo que quiero que se vayan es, si ustedes van a estar en una plaza tipo C, donde ustedes van a ser el ginecobstetra y el pediatra, sepan qué hacer con el bebé inicialmente para disminuir la morbilidad. Si están en un nivel 2 o un nivel 3, una plaza tipo B o una plaza tipo A, entonces ya tienen acceso a otro tipo de cosas, y que ustedes sepan cuáles son los pasos que se debe de seguir. Es muy importante, muy importante la coordinación. Es muy importante que ustedes evalúen qué es lo que tienen para que sepan qué es lo que van a hacer, y el beneficio de que ustedes sepan hacer las cosas. Y esa es la idea de un programa, que se estandaricen los procesos a que se deben de realizar, a que lo hagan a como Dios les da a entender. Y esto se ha visto que a raíz de que se echó a dar este programa, la tasa de mortalidad en estos bebés disminuyó, la tasa de asfixia ha disminuido, y obviamente esto ayuda a que una recuperación mucho mejor de estos bebés con menos lesiones o menos secuelas posteriores. Es muy importante que ustedes lean el manual de reanimación, y más importante que tomen el curso. Estos son como puntos muy elementales acerca de lo que es la reanimación. Espero que todo esto les sirva, lo pongan en práctica, pero como siempre dicen en medicina, todos los días hay que estudiar para ir viendo lo nuevo que va saliendo. Pues muchas gracias por su atención y me despido de ustedes.